La historia de Yulixa Tolosa por fin tuvo un desenlace, aunque el más doloroso. En esta zona del kilómetro 45 de la vía que conduce a Napoima, en jurisdicción de Apulo, Cundinamarca, y entre la espesa vegetación a un costado de la carretera, fue hallado un cuerpo que coincidía con las características físicas de Yulixa. Aunque el cuerpo fue trasladado a medicina legal para su identificación plena, el alcalde de Bogotá confirmó que se trata de la mujer que había completado 6 días desaparecida tras un procedimiento en un centro estético de la capital. El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy, sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca. A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato. En horas de la mañana de este martes se conoció la captura de 2 hombres señalados de haber reclamado el vehículo negro en el que Yulixa fue transportada por última vez y que habría sido ubicado por la SIJIN en Cúcuta. Según las autoridades, fueron ellos quienes, en medio de los interrogatorios, revelaron el punto donde estaba el cuerpo de la mujer. La Fiscalía les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento o alteración de elemento material probatorio. Este importante avance permitió la captura de 2 personas extranjeras, quienes deberán responder ante las autoridades judiciales por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento o alteración o destrucción de elemento material probatorio, así como por conductas relacionadas con desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y lesiones personales. En Guanare, Venezuela, fueron capturados Edison José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, señalados por las autoridades colombianas de estar presuntamente vinculados con la desaparición y muerte de Yulixa. Según el reporte oficial, la pareja fue detenida cuando regresaba a Venezuela procedente de Colombia y era requerida por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento y destrucción de material probatorio. El fútbol es pasión y parte de la identidad en Latinoamérica, una región que cada 4 años vibra al ritmo de los mundiales. Pero hay otra pasión asociada que también mueve multitudes, la fiebre por el álbum del campeonato mundial, con las figuritas, cromos, láminas o estampas, o como sea que le llamen en tu país. Ya llené 2 álbums, vamos por el tercero. México 86, empecé a jugar y hasta el día de hoy tengo los álbumes completos. Es muy emocionante, le genera a uno mucha ansiedad este tema de llenar el álbum y más que Colombia está participando en este mundial. Desde el 2014 los tengo todos llenos, 2014, 18, 22 y ahora sigue este. La figurita es la relación directa de la persona con su ídolo. Entonces creo que hay algo mucho más emocional de lo que uno imagina. Alimentar esta pasión ha aumentado de precio de un mundial a otro. El álbum 2026 es más grande, porque esta vez hay 48 equipos en lugar de los 32 de 2022 y los sobres traen 7 en lugar de 5 figuritas o cromos. Esa es la razón que, según los especialistas consultados, aduce la empresa productora Panini, a la que CNN ha intentado contactar sin éxito para obtener su versión. Lo cierto es que los precios están muy por encima de la inflación en varios países. Yo creo que habría que hacer el índice Panini, como se hace el índice Big Mac, ¿no? Para ver cómo es esa medida. Argentina es el caso más extremo, casi un 1150% en los últimos 4 años. Allí el álbum aumentó un 1900%, 20 veces más que su valor original. Las figuritas, en tanto, aumentaron 1233%, levemente por encima de la inflación del país. En el resto de los países analizados, la inflación acumulada desde el lanzamiento del álbum Qatar 2022, en agosto de ese año, hasta la actualidad, también fue menor al aumento del álbum y los sobres. La inflación no lo marca, pero yo creo que también es oferta y demanda. Acá el secreto es buscar cómo poder cambiar. Toda la familia estamos juntando, nos intercambiamos figuritas y ahora incorporamos venir acá para hacer un intercambio más grande. Estamos en el Parque Rivadavia, en plena ciudad de Buenos Aires. Aquí todos los días cientos de niños y de adultos se reúnen para intercambiar las figuritas del Mundial. Esta postal se repite cada 4 años y a medida que nos acerquemos al inicio del próximo Mundial, los lugareños dicen que habrá más y más gente. Estamos todos para que los chicos puedan terminar los árboles. Compré bastante, eso sí, pero el problema es que te tocan un montón de repetidas, pero no, cambiamos bien. En un día cuando te falta mucha cambia un montón y cuando te faltan poco cambia 1, 2, capaz. Vos podés comprar, poner 5 sobres y de esos 5 sobres tenés que
por lo menos repetidas te pueden tocar 10, 5, entre esas. Esta situación se repite en varias latitudes de la región y también se generan mercados secundarios de cambio. Nosotros cambiamos 3 por 1. 2 por 1 cuando son muchas. Por ejemplo, aquí cambiamos 5 por 1. ¿Por qué? Porque están escogidos los cromos. Hay de todo, desde el típico que viene nada más a entretenerse y te cambia una por una como debe ser, hasta los abusivos que te quieren cambiar 30 estampas por un Messi. La tecnología también se incluye. Existen varias aplicaciones y páginas web que ayudan a simplificar el proceso. Una de ellas es figu.lat. Cada persona se registra, elige el punto de intercambio que le queda cómodo, crea uno nuevo en su barrio, en su plaza, carga sus figuritas y a partir de ahí empieza a recibir las propuestas o los match, digamos, de lo que tiene cerca. Las repetidas que tiene para intercambiar y las repetidas que tiene para recibir. Sin embargo, hay algo que la tecnología no puede resolver: el clamor por el capitán argentino Lionel Messi. Yo ponele a Messi que le intercambié un amigo, se le intercambié por 20 figuritas y dos escudos. No hay Messi. Pero no es que Panini escondió los Messis, es que los Messis son terminales. Lo agarraste y te la guardaste. Y si tenés 10 Messi, tenés 10 Messis. Así los fans latinoamericanos se las ingenian para llenar sus álbumes, pero también para colmar su pasión.